Bueno, ¿cómo están? Darles la bienvenida a esta primera clase del taller de evaluación integral para el entrenamiento personalizado. El objetivo con esta videoclase es poder analizar algunos puntos de la unidad número 1, del eje temático número 1 de este taller, que básicamente versa sobre la denominada entrevista inicial. Dentro de la idea de lo que es la entrevista inicial, tenemos que tener presente que la entrevista inicial no es ni más ni menos que un proceso formal que nos permite a nosotros recolectar datos, que esos datos van a ser claves para varias fases del proceso de trabajo con un cliente que va a entrenar o va a tomar un servicio de entrenamiento. Es una fase de entrenamiento, perdón, es una fase administrativa que va desde poder contactarse por cualquier situación con el cliente, tener sus datos personales, inclusive si hay alguna problemática, tener inclusive hasta el contacto de algún familiar o de alguna persona cercana, hasta los denominados antecedentes y contextos, que es ni más ni menos poder saber en qué contexto se desenvuelve la persona, qué tipo de actividad profesional desarrolla, qué inconvenientes inclusive puede tener en materia de tiempos y horarios, dentro de lo que son antecedentes, la experiencia previa para realizar ejercicio físico, la experiencia previa en la práctica deportiva, la experiencia previa en materia de actividad física, cuáles son sus niveles de movimiento, los antecedentes de lesiones, de enfermedades. Bueno, ya vamos a ir analizando diferentes tópicos. Y una tercera idea o clave, creo que es fundamental entenderlo a esto, son los objetivos, intereses y gustos. A partir de la base de que poder plantearse objetivos a corto plazo es fundamental para que un alumno se mantenga motivado, porque el logro de esos objetivos te lleva a querer seguir progresando. Los gustos está relacionado a la posibilidad de que el personal trainer o el entrenador durante el proceso de entrenamiento pueda buscar aquellas modalidades de actividades que les resulten placenteras a las personas. En definitiva, la mejor actividad para una persona es aquella que le gusta, porque es la que más adherencia va a producir. Y eso es clave, tener en cuenta entonces los objetivos, los intereses y los gustos del alumno a la hora de recolectar la información para el diseño de la ficha o la entrevista inicial en el proceso de entrenamiento. Y una segunda idea a analizar que tienen que tener presente es que no es lo mismo ficha personal que ficha médica. La ficha médica está elaborada por el facultativo, por los profesionales médicos, y a menudo las fichas médicas están reguladas por por las ordenanzas municipales o por las reglamentaciones en las comunas. Generalmente es lo que se llama el ejercicio del poder de policía que tienen las comunas y los municipios para reglamentar las diferentes actividades que se desenvuelven en los diferentes centros en su comunidad. Por lo tanto, hay tantas reglamentaciones como municipalidades existan. Y por lo tanto, cuando uno se va a poner un gimnasio, es importante verificar esa cuestión a través de un trámite administrativo que es muy fácil de realizar en el ámbito, digamos, de la comuna o municipalidad donde uno esté trabajando o tenga su gimnasio. Por lo tanto, la ficha médica básicamente no alcanza muchas veces con un apto físico. Ese apto físico tiene que seguir algunos lineamientos, que son los lineamientos que el Estado o el lugar donde nosotros trabajemos nos determine. Es limitante para el entrenador, ¿por qué? Porque la ficha médica está establecida por un facultativo, establece límites en materia de enfermedades, patologías, y esa es la importancia que los entrenadores conozcamos muchos ámbitos del entrenamiento físico para poder adaptar las actividades físicas de acuerdo a las limitaciones que el médico imponga en caso de que haya alguna patología, como puede ser la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad o lo que fuera. Esto es importantísimo, ¿bien? Es realizada por un médico, es obligatoria. Este apto médico también puede llevar a cabo estudios específicos que pide el facultativo. Por ejemplo, cuando trabajamos con personas con patología cardiovascular, no solo basta con el electrocardiograma. Muchas veces hay que acompañarlo con una ergometría, una prueba de esfuerzo, y a veces, de acuerdo al tipo de patología, con un ecocardiograma.
Es decir, que no siempre basta con un solo estudio. ¿Pero quién determina eso? El médico facultativo. Por lo tanto, siempre hay que tener una ficha médica. Además, como todos los entrenadores, tenemos lo que se llama área asegurada, tenemos que pagar un servicio de emergencia y un seguro. En principio, tener una ficha médica nos ayuda a que en caso de que pase algo y haya que iniciar la cadena de supervivencia, y nosotros tengamos que llamar al servicio de emergencia, tener esta ficha médica va a ayudar a que los especialistas puedan atender de mejor manera a esa persona que ha sufrido alguna afectación durante el esfuerzo físico. Por eso es muy importante la ficha médica. Por ejemplo, en la ficha médica se consigna si el alumno tiene alergias, tiene tal patología o lo que sea, son cosas o datos importantes para que los médicos que lo asisten en los primeros auxilios puedan tomar las mejores decisiones. Mientras que la ficha personal está elaborada por el entrenador. Por lo tanto, ficha médica y ficha personal no son lo mismo. La ficha personal está elaborada por el entrenador y es lo que habíamos mencionado anteriormente. Se recolectan desde datos personales para el contacto administrativo hasta datos como son de antecedente y contexto, objetivos e intereses, a los con la idea, con la finalidad de poder diseñar un programa a la medida del alumno. Yo me quiero detener en realidad lo que más me interesa de este eje temático, de esta temática, justamente. Disculpa la reiteración. Son los denominados factores de riesgo cardiovascular. Si bien es cierto, el médico puede determinar la necesidad de hacer ejercicio, los límites, el alcance. Hay factores que son necesarios analizar dentro del contexto del entrenamiento, porque a partir de ellos nosotros tenemos la obligación de adaptar el entrenamiento. Son los denominados factores de riesgo cardiovascular. Hay un material que les voy a pedir que ustedes lean, ya en el foro les voy a indicar las páginas para leer, que analiza cómo realizar la denominada estratificación del riesgo cardiovascular. Pero para poder realizar eso, primero tenemos que entender cuáles son los factores de riesgo cardiovascular. El primer factor de riesgo cardiovascular es la herencia, la genética. Hay una gran relación entre padres que han sufrido enfermedades cardiovasculares. De hecho, hay una enorme relación entre hijos y padres que han fallecido de infarto agudo. También hay una elevada relación en la hipertensión arterial. Hay muchas patologías de origen cardiovascular que son de origen desconocido, y uno de los factores asociados es la herencia. Por lo tanto, tener familiares que han sufrido de patología cardiovascular ya invita a tener un factor de riesgo. La edad es un factor también fundamental. Como norma, acá tenemos los datos para que ustedes cuando lo lean, la idea no es saberlos de memoria, sino que ustedes los puedan tener presentes. Fíjense, a partir de los 45 años de edad hay un mayor riesgo cardiovascular en los varones, mientras que las mujeres se encuentra aumentado a partir de los 55. Básicamente las mujeres tienen mayores niveles de estrógenos, y la adiposidad que acumula la mujer es prevalentemente en las caderas. Esta mayor cantidad de estrógenos y esta adiposidad en mayor cantidad en las caderas ejerce un efecto cardioprotector. Pero cuando las mujeres ingresan a la denominada menopausia, bajan los niveles de estrógeno, la adiposidad que se acumula en las caderas se empieza a acumular en la zona media, en la región abdominal, y eso va aumentando el riesgo cardiovascular que las mujeres no tendrían si no fuera por su estrógeno. De tal manera que el descenso de los niveles de estrógeno y el traspaso hacia la menopausia hacen que las mujeres aumenten la adiposidad a nivel abdominal, y eso aumenta su riesgo cardiovascular. Entonces, vamos de nuevo. La edad es un factor de riesgo, o sea, no es lo mismo, chicos, entrenar a una persona de 50 años que una persona de 30. Y esto hay que entenderlo, y es todo un tema de debate, especialmente en las clases grupales, cuando tenemos grupos tan heterogéneos, donde tenemos alumnos de 20, alumnos de 30, alumnos de 40, alumnos de 50. Realmente es muy difícil, pero en algún punto tenemos que tratar de ser flexibles en nuestras planificaciones para que todos los públicos entrenen de manera segura. Otro elemento de factor de riesgo cardiovascular que me gustaría subrayar es, digamos, la genética y la edad no la vamos a poder cambiar. No la vamos a poder cambiar,
Pero bueno, recuerden la idea, básicamente, los genes lo cargan, los genes cargan ese riesgo cardiometabólico, pero el medio ambiente lo dispara. Podemos tener todos los genes predispuestos para una enfermedad, pero esa enfermedad se va a expresar, esos genes se van a expresar si el medio ambiente lo facilita. Lo mismo con la edad. La edad es un factor de desgaste natural, son los kilómetros de recorrido que tiene nuestro organismo, pero bueno, no todos llegan a los 45 o los 50 años de la misma manera. El tabaquismo es algo realmente preocupante, de hecho en el estándar internacional, ustedes lo van a poder visualizar bien acá, sabemos que fumar más de 20 cigarrillos por día supone un aumento del riesgo cardiovascular, mientras que fumar en las mujeres más de 10 cigarrillos suponen un mayor riesgo de desarrollo de osteoporosis. Esto para salir un poco del riesgo cardiovascular. Fumar más de 10 cigarrillos en las mujeres aumenta el riesgo de osteoporosis, mientras que fumar en varones y mujeres más de 20 cigarrillos aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Cuál es la cuestión? Es que el factor nicotínico, la nicotina, aumenta la frecuencia cardíaca, provoca taquicardia, que además la nicotina, además de aumentar el ritmo de latido del corazón, aumenta el tono del vaso, lo rigidiza por una activación del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es el sistema nervioso de la alerta, de la lucha, de la huida. Entonces cuando las personas fuman, esa parte del sistema nervioso se activa. Al activarse esa parte del sistema nervioso, se va a producir un aumento en el tono del vaso arterial, lo cual va a aumentar la tensión arterial. Y además se sabe que la nicotina es un factor ulcerante, puede provocar úlceras en el vaso sanguíneo y con el tiempo provocar o formar y favorecer el desarrollo de coágulos, y esos coágulos con el tiempo generan lo que se conocen como trombos. Y esos trombos pueden bloquear, pueden taponar, pueden obliterar un vaso sanguíneo y eso puede provocar desastre. Si ese vaso sanguíneo es la coronaria, provocan un infarto agudo. Si ese vaso sanguíneo es un vaso que va directo a la cabeza, puede provocar un accidente cerebrovascular. Si ese vaso sanguíneo se encuentra en las extremidades, puede generar enfermedades vasculares periféricas, muy graves por cierto. Por lo tanto, fumar es un factor de riesgo para las mujeres no solo cardiovascular, sino también a nivel del esqueleto, y en general es bastante negativo para la salud. La verdad que es una droga social que, bueno, es todo un tema. Aunque el último encuesta de factores de riesgo de la Nación ha demostrado que los niveles de tabaquismo en Argentina han disminuido, o sea que claramente la campaña anti-tabaco que viene impulsándose hace varios años ha dado resultados. Y fíjense, el tabaquismo es un factor de riesgo, ya sea para el fumador actual o para aquellos que lo han dejado de hacer durante 6 meses previo al análisis. De tal manera que siempre es buen momento para dejar de fumar. Siempre es buen momento para dejar de fumar. Y de la misma manera, 20 cigarrillos tienen elevadísimo riesgo, fumar 3 es de riesgo, pero ya es mejor, o sea que en la medida que la persona pueda fumar menos o no fumar, siempre va a ser positivo para su salud. El otro factor importante que me gustaría subrayar, porque son los que el entrenador puede controlar efectivamente, son el del sedentarismo y el de la obesidad androide. Esos dos factores los vamos a analizar ahora, pero antes de eso mencionarle otros factores como son el nivel de glucosa. La única manera de saberlo es a través de la ficha médica, o sea que este dato que recolectamos en la ficha personal es un dato que también puede provenir de la ficha médica. Niveles elevados de glucosa, arriba de 110, básicamente nos pueden dar el indicio de alguna alteración metabólica que pueda estar asociada a una insulinoresistencia o a una diabetes. Y en todos esos casos es un factor de riesgo cuando la glucosa está muy alta, porque puede generar afecciones a nivel de los vasos sanguíneos, que es bastante riesgoso.
También los niveles de colesterol, es fundamental controlar los niveles de colesterol, especialmente me gustaría subrayar esto, profes. El HDL es el colesterol de alta densidad, mientras que el LDL es el colesterol de baja densidad. Cuando se mira un análisis bioquímico, lo más importante no es el colesterol total. Lo más importante es cuánto HDL tengo y cuánto LDL tengo. El HDL es un colesterol denominado bueno, porque es un colesterol que evita la acumulación de placas en los vasos sanguíneos. Es un colesterol protector. Por lo tanto, tener valores por debajo de 35 de HDL, tener valores por debajo de 35 de HDL es un factor de riesgo. Y como norma, una persona que tenga más de 50 de HDL tiene un elemento cardioprotector. O sea que menos de 35 de HDL, riesgo cardiovascular. Más de 50 de HDL, efecto cardioprotector. Mientras que el LDL, que es el colesterol de baja densidad, es un colesterol muy peligroso porque tiende a formar placas en los vasos sanguíneos. Entonces, resumiendo, a la herencia no la podemos cambiar, a la edad tampoco, pero sí podemos cambiar la forma en que llegamos a los 45 o 50 años de edad, y lo que sí podemos cambiar es el medio ambiente para evitar que nuestros genes se expresen con enfermedades. Y dentro de ello hay elementos que al entrenador le sirve saber, como son los niveles de glucosa, porque cuando estos niveles de glucosa están alterados, hay metodologías del entrenamiento para poder controlarlas, y cuando estos niveles de glucosa también están alterados, hay ciertos recaudos que hay que tomar. No solo el entrenador, sino también vamos a tener que trabajar con un nutricionista probablemente. Y en materia de colesterol, también al dato no lo podemos tomar, digamos, desde la ficha personal, hay que tomarlo desde una ficha médica, porque necesita un examen de sangre, bioquímico, y como norma, recordar que no todo colesterol es malo, que el HDL es un colesterol bueno, que de hecho si se encuentra muy bajo el HDL hay mucho riesgo cardiovascular, mientras que el LDL, que es un colesterol malo, por niveles por arriba de 130, son súper peligrosos para la salud. Hay otro elemento que me gustaría determinar, que es la hipoquinesis, conocida habitualmente como sedentarismo. En otra de las clases ya habíamos hablado que lo correcto es hablar de hipoquinesis, de poco movimiento. Y me gustaría resaltar la idea de que este es uno de los valores más difíciles de evaluar, porque esto funciona así. El estándar internacional de la Organización Mundial de la Salud, del Colegio Americano de Medicina del Deporte, establecen que para ser físicamente activo y gozar de los beneficios derivados de la actividad física, se requieren entre 150 minutos a 200 minutos, a 210 minutos de actividad física semanal. De tal manera que una persona que se mueve por lo menos 30 minutos al día es considerada físicamente activa y por lo tanto no es sedentaria. Ahora, lo difícil es establecer cómo medir esos 30 minutos. Bueno, hay medidores de paso, hay gente que se controla y mide cuánto camina, pero a la hora de la entrevista realmente es difícil. Podríamos usar como parámetro el tipo de trabajo que la persona usa. Por ejemplo, si la persona te dice que se mueve siempre en su auto, que es oficinista y que vive en un edificio, podemos presumir que es un sujeto que usa el ascensor, que usa el auto para hacer todo lo que tiene que hacer y pasa muchas horas sentado. En cambio, si hay una persona que te dice que tiene un trabajo, no sé, es docente, puedes presumir que da clases parado y que camina en el aula, que no tiene automóvil, entonces que se maneja con el colectivo o el transporte público, y entonces ahí uno también puede presumir que muchas veces uno se baja en una parada y hay que caminar, y que vive en una casa en donde no hay ascensor ni nada por el estilo, y claramente esta persona probablemente tenga mayores niveles de movimiento. O sea que tomar esos pequeños datos nos dan un índice de cuánto la persona se mueve. Esto es importantísimo. Entonces recordemos, se considera sedentario cualquier persona que no suma más de 150 a 210 minutos de actividad física semanal
o media hora por día de movimiento de actividad física. ¿Mm? En donde podemos evaluar a través de elementos como pueden ser el nivel de actividad laboral, dónde vive, cómo se transporta, entre los quehaceres de su día a día. Esto es importante, es muy importante, así que tienen que tomar apuntes sobre eso. Otro elemento clave es la hipertensión. Bueno, acá no me ha fallado acá en la diapositiva, pero bueno, la hipertensión en realidad está acá en el dibujito anterior, que es la tensión arterial elevada. Nosotros podemos medir la tensión arterial, pero es mejor tener una medición hecha por los médicos, y si la persona tiene antecedentes de tensión alta o de tomar fármacos para el control de tensión arterial, hay que consignarlas. Bien, lo que sucede es que la valoración de la tensión arterial es muy volátil. De repente una persona que viene caminando al gimnasio o está ansiosa te va a dar la tensión alta. Si la persona fumó antes de entrenar, te va a dar la tensión alta. Y en todos esos casos, la medición no sería fiable. Para poder tener un dato fiable de la tensión arterial, tienen que pasar entre 5 a 10 minutos de haber realizado la actividad, de haber fumado, de haber comido. Así que si se fuma un pucho, si come o si viene de caminar, tienen que pasar por lo menos 10 minutos para yo medirme la tensión arterial y tener un valor de reposo, si no me va a dar la tensión alta. Por eso es una medición que hay que tomarla con pinza, que es importante y que quizás sería importante medirse seguido la tensión arterial para tener un valor semanal de tensión arterial e ir conociendo la respuesta tensional que cada persona tiene. Pero es algo complejo en los gimnasios de estar evaluando o en el parque, por ejemplo. Vamos a entrar en el punto clave de esta charla. Entonces, cerrando algunas ideas fundamentales, profes, diagnosticar. Diagnosticar supone tener herramientas que recolecten datos, y una de esas herramientas para recolectar datos es la evaluación o la denominada entrevista inicial. Esa entrevista inicial busca tomar contacto con los objetivos, con los intereses, con los gustos de ese alumno, busca tomar contacto con los antecedentes de ese alumno en el contexto que se desenvuelve, y esas serían las claves fundamentales. Y es llevada a cabo por el entrenador o por el técnico. Mientras que la ficha médica es un documento elaborado por un facultativo, por un médico. Y es obligatorio y su forma de reglamentación está fuertemente asociada al poder de policía municipal o la reglamentación de las comunas. Es decir, que cuando uno trabaja en gimnasios y demás, lo ideal para poder obtener una ficha médica que sea acorde al sistema es tratar de obtenerla o de la provincia o del lugar donde te desenvolves profesionalmente. Y dentro de ello, los elementos claves que un entrenador puede ir recolectando son los factores de riesgo. La herencia, la edad, son factores de riesgo no modificables, pero pueden ser alterados mínimamente por el medio ambiente. Y hay otros factores bioquímicos que se toman de análisis realizados por los especialistas, que son los niveles de glucosa, el nivel de colesterol. Y algo muy sencillo de evaluar es la cantidad de cigarrillos que la persona fuma, o si no fuma, mejor. Y también podemos evaluar los antecedentes acerca del movimiento. Qué trabajo tiene, cómo se desplaza habitualmente, si realiza actividad física, etc. Otro factor de riesgo muy importante dentro de esta charla, nosotros vamos a analizar una primera parte nada más y la segunda la vamos a analizar la clase que viene, es la denominada obesidad androide. La obesidad androide es aquella adiposidad que se acumula en la región tóraco-abdominal, en la zona media, en la famosa pancita, y acá pueden ver en la imagen que un valor superior a 88 centímetros en mujeres y un valor superior a 102 centímetros en varones suponen alto riesgo cardiovascular. ¿Y qué implica esto? Que demasiada grasa en la zona media, en la cintura, en la zona abdominal, suponen una mayor cantidad de grasa visceral. Es decir, que las personas que tienen mucha panza, así hablando mal y pronto, tienden a acumular mucha grasa a nivel visceral, en los órganos, entre las vísceras. Y esa grasa es muy patológica, es muy tóxica, porque ese tipo de tejido adiposo se empieza a infiltrar en otros espacios celulares,
como es el músculo, como es el corazón, como es el hígado, como son los intestinos. Ese tipo de grasa se llama grasa ectópica. La grasa ectópica, profes, es altamente peligrosa para la salud. Les voy a dar un ejemplo para que lo entiendan. Las personas con mucha adiposidad abdominal acumulan mucha grasa o mucho tejido adiposo tóxico, por ejemplo, en la masa muscular. Esa grasa que se acumula en el músculo puede disminuir los niveles de fuerza y disminuir los niveles de cantidad de grasa que un músculo consume. Entonces, por ejemplo, una persona delgada va a entrenar y el combustible que usa puede ser la grasa. Mientras que una persona obesa, con demasiada zona media desarrollada, mucha adiposidad en la zona media, va a entrenar y sus músculos no consumen bien esa grasa. Entonces, por ejemplo, las personas obesas tienen mayor dificultad para consumir grasas durante el ejercicio físico, por ejemplo. U otras afectaciones que puede producir la grasa ectópica en el hígado es ni más ni menos que la producción de colesterol malo. Entonces, cuando la persona tiene demasiada grasa abdominal, tiene mucha grasa visceral y mucha grasa ectópica, y esa grasa visceral y ectópica hace que ese sujeto produzca mucho colesterol malo, lo cual le va a ir taponando los vasos sanguíneos, y ese taponamiento en los vasos sanguíneos va a provocar las famosas arteriosclerosis o patologías de las arterias. O sea que es bastante peligrosa. O sea, cuando ustedes vean un alumno con demasiada barriga, es un factor de riesgo y tiene un cartel gigante que dice danger, peligro. Y por lo tanto habrá que ver la forma de empezar a abordarlo para un descenso de peso. Hay evidencia desde el año 2008 de que el entrenamiento de la fuerza reduce los niveles de grasa viscerales, o sea que el entrenamiento de la fuerza puede ser muy útil junto a un tratamiento nutricional para el abordaje de este tipo de alumnos. ¿Cómo medir la circunferencia abdominal? ¿Cómo tomamos esta circunferencia abdominal? La vamos a tomar, fíjense, hay dos alternativas. La primera alternativa es tomarla en la parte más angosta o estrecha del abdomen. Un comentario: el alumno no tiene que meter la panza, tiene que soltar el aire y relajarse. Y esta zona se encuentra encima del ombligo, pero por debajo del esternón. Esto que leen acá, apófisis sigmoide del esternón, es esa eminencia que tenemos en la zona esternal. Bueno, por debajo de esa zona y por arriba del ombligo está una zona que es ciertamente angosta o estrecha, y ahí podríamos tomar una medida. Entonces recuérdenlo, entre el ombligo y entre el esternón tomamos la cinta métrica, si es mejor metálica, y medimos sin hacer fuerza y que el alumno respire relajadamente. Una segunda alternativa es tomar la medida por debajo de la costilla más inferior, o sea, buscar las costillas, palpar, y por debajo de la última costilla poner el centímetro y medir la circunferencia del abdomen de este alumno. Es importante, es una medición muy fiable, y entonces la pancita es un factor de riesgo cardiovascular. Para ir cerrando con esta charla de esta primera clase, repasar la noción de índice de masa corporal. Ya la clase que viene lo vamos a desarrollar con mayor profundidad, vamos a ir adelantando algunas ideas. La obesidad es un factor de riesgo, el sobrepeso es un factor de riesgo. Ya hace muchísimos años los estados utilizan el Body Mass Index, se llama, o el índice Q, o conocido como índice de masa corporal, que es una medida de corpulencia. Esta es la primera idea. Si bien es cierto, es usado para medir la tendencia a ser obeso, a tener peso normal, en realidad no mide la cantidad de grasa, mide la relación del cuerpo con el peso, la altura con el peso. Y esto es importante, porque si la Organización Mundial de la Salud en 1979 definió a la obesidad como el exceso anormal de grasa corporal que puede ser perjudicial para la salud, resulta raro que se utilice un índice de masa corporal que no necesariamente mide la cantidad de grasa corporal, porque lo que está midiendo el índice de masa corporal es la corpulencia del sujeto y la relación entre su altura y su peso. Sin duda que ha habido estudios que han analizado una relación entre la altura, el peso y la gordura, es decir, la grasa,
pero es un índice que es discutido y está válido usarlo, especialmente es muy útil en gente sedentaria, pero por ejemplo en un jugador de rugby, en un físico-culturista, en un levantador profesional de pesas, el índice de masa corporal no siempre es fiable. Es fiable en un sedentario, pero no es fiable quizás en un atleta que tiene otra contextura en relación a su altura. Por lo tanto, debe ser utilizado en contexto. Esa sería la frase. Acá le acompaño, para no hacer tan extensa esta charla, la fórmula y bueno, unos estándares que bueno, no es necesario saberlos de memoria. Lo más importante es entender para qué sirve esta herramienta, cuáles son sus límites y sus alcances. ¿Nos sirve para evaluar la corpulencia de mucha gente sedentaria? Sí, es útil, nos da un parámetro. Pero no podemos atar la eficacia de un entrenamiento a este índice, y si usamos este índice en sujetos como jugadores de rugby, jugadores de fútbol, levantadores profesionales de pesa, físico-culturista, este índice de masa corporal puede llegar a darnos datos erróneos, porque lo que está midiendo es la corpulencia, no la cantidad de grasa corporal. Finalmente, en esta charla, me gustaría cerrar la charla con el denominado índice cintura-cadera. El índice cintura-cadera es un buen predictivo de riesgo cardiometabólico y básicamente lo que es la medida de la cintura, que es el perímetro abdominal, dividido en la medida de la cadera o el perímetro de la región glútea, que nos va a dar un índice. Y ese índice nos va a permitir sacar un análisis. Miren esto. La grasa no se acumula siempre de la misma manera. Cuando la grasa o el tejido adiposo se acumula a nivel central, estamos en presencia de lo que se llama tejido adiposo central u obesidad androide. Esta obesidad es de altísimo riesgo cardiometabólico. Y siempre se le asoció a los hombres, pero por ejemplo en esta imagen hay dos mujeres, es decir que en realidad no depende del sexo, obviamente los hombres tienen más pancita que las mujeres, pero hay mujeres con formato adiposo a nivel central, o sea que hay un gran contenido genético independientemente del sexo. Mientras que las mujeres suelen desarrollar más un formato perita, o llamado ginecoide, acumulan más grasa en las caderas, y esa mayor cantidad de grasa en las caderas se debe a los receptores alfa. Es porque la zona de las caderas está fuertemente asociada a la reproducción y a la fertilidad. De todos modos, como les comentaba, siempre se dijo que el varón era de formato manzana y la mujer de formato pera, pero en realidad hay hombres con formato pera, hombres con formato manzana, hay mujeres con formato pera y mujeres con formato manzana. O sea que en realidad depende mucho de los genes. Ahora bien, la adiposidad en las caderas presenta menor nivel de riesgo, mientras que la adiposidad en el abdomen presenta mayor nivel de riesgo. Por lo tanto, para medir esa relación de riesgo se usa el índice cintura-cadera. Varones que tengan más de 0,95 tienen alto riesgo cardiometabólico, y mujeres que tengan más de 0,86 tienen elevado riesgo cardiometabólico. De tal manera, chicos, que es fundamental, esas medidas son muy sencillas, se pueden tomar como 1 centímetro, y el objetivo no solo sería un descenso de peso por cuestiones estéticas, sino establecer justamente modelos de entrenamiento tendientes a mejorar los niveles de glucosa, mejorar los niveles de tensión arterial, mejorar los niveles de colesterol, que son cuestiones que ustedes van a ir estudiando en preparación física, en la práctica profesional 1, en metodología del fitness. En particular acá solo nos centramos en qué datos nos resultan relevantes. Entonces, la entrevista personal realizada por el entrenador, la ficha médica por el médico. Los entrenadores tenemos que tener el apto médico y la ficha personal, las dos cosas juntas. Es fundamental recolectar los factores de riesgo cardiovascular. Un factor muy importante es evaluar el nivel de pancita que tenga nuestro alumno, el nivel de movimiento, cómo se distribuye esa grasa en el cuerpo, si fuma, si no fuma.
son herramientas fundamentales para un buen diseño de programa. El alumno nos puede pedir adelgazar, nos puede pedir verse todo musculoso. El alumno puede tener miles de objetivos y es válido. Pero el entrenador tiene que tener una mirada más objetiva y muchas veces el entrenamiento, si ya me está bajando la tensión arterial, si ya me está controlando la glucosa, si ya me está controlando el colesterol, el entrenamiento está siendo efectivo. Y aunque el alumno no lo vea en el espejo, su organismo se va a encontrar mucho más saludable.